Bloque final del programa, momento especial para hablar de un tema bastante polémico, bastante delicado, como es la ley Brisa, la ley 010. Todos los detalles, cuáles son los puntos positivos, los negativos de esta ley, lo vamos a tratar con nuestra invitada especial, ya está en nuestros estudios, la doctora Valquiria Liria. Muy buenas noches, doctora. Gracias por acompañarnos, Cintia y yo. Para nosotros es un placer. Buenas noches, doctora. Bienvenida al punto. Gracias, buenas noches. Siempre es un gusto. Yo los admiro mucho a los dos. Llevan un programa bastante sistemático y cabalísimo en lo que es conocimiento e información. Gracias por la invitación. A ver, se ha desatado una polémica con esto de la ley Brisa, que precisamente nace de la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el caso oficialmente de Brisa. ¿Cuáles son los puntos positivos? Veamos primero ese lado de la moneda. Bueno, se tiene que entender que esta ley que van a emitir tiene una relación muy íntima con una sentencia que ha emitido la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el conocido proceso denominado caso Brisa Angulo, debido a que esta persona fue objeto de delitos contra su integridad sexual, en específico violación por un pariente consanguíneo. Y el Estado boliviano, como en muchos casos de abuso sexual, generó primero 3 juicios, se anuló una y otra vez los 3 juicios, y definieron que la víctima no estaba bien mentalmente, que no tenía una buena reputación, que además las pruebas no eran claras, que ella ya era mayor, confundían la violación con el delito de estupro, porque a cierta edad, si hay un consentimiento, se denomina estupro, pero igual es un delito de violencia sexual, aunque la pena es menor. El Estado boliviano no generó una serie de investigaciones y los jueces decían, no hay esta prueba, no existe esta otra prueba, entonces no se ha probado nada y el acusado es inocente. Pero es el Estado el que está señalando eso en su órgano judicial. Pero el Estado boliviano también tiene un acusador que es el Ministerio Público y sus entes operativos como es la justicia. Entonces, si el fiscal que acusa tiene relación con el juez que decide y el fiscal que acusa no lo hace bien, no investiga, pone trabas para una investigación y entonces el juez, sabiendo que el fiscal no acusa bien, genera una sentencia absolutoria y un perjuicio e impunidad, es decir, falta de castigo, permiso para violar, permiso para cometer delitos sexuales, el Estado boliviano es un agresor, es un infractor y la Corte Interamericana de Derechos Humanos le ordenó subsanar todo esto y emitir esta ley que tiene que promulgarse en algún momento. La debida diligencia, el abuso sexual con carácter de incesto como un delito que tiene una descripción, una calificación específica. Se llama tipo penal, pero yo, para que todos entendamos, se llama una descripción, ¿no? Comete delito de violación incestuosa el progenitor, el tío, y tiene más pena, ¿no? ¿Por qué? Porque en realidad la víctima ha sufrido una agresión sexual en la familia. La familia y el hogar se entiende donde tú te refugias. El padre te protege, la madre también, pero es mentira en algunos casos. No es tu refugio, sino es el lugar donde hay un agresor que cada día está atentando contra tu integridad física y, lo más importante, psicológica y tu futuro. Porque de allí se tienen sujetos violadores, personas con enfermedades mentales, y eso es lo que analiza la sentencia. Y esta ley tiene que agravar. Y además dice, en Bolivia no se ha desarrollado este tópico. Es decir, que no tenemos esto. Y viene, bueno, los delitos sexuales son en muchos casos impunes. Y lo otro, ¿no? Que la víctima no tiene que ser cada vez preguntada, cuestionada,
y definitivamente no solamente la cámara Gesell es el instrumento de testimonio de una víctima, también hay medios alternos, ¿no? Cuando hay circunstancias especiales, personas que no hablan, que no oyen, personas que tal vez tienen alguna enfermedad mental y son abusadas, ¿no? O personas que tienen accidentes vasculares, no pueden hablar, paralíticos, etcétera. Entonces, todo eso tiene que desarrollarse, aunque no lo dice esta ley, pero es un avance y es una obediencia y es un mensaje al mundo de que Bolivia cumple con los postulados de garantías universales para los derechos de las mujeres y en este caso de los niños, niñas y adolescentes. Querida doctora, ¿y cuáles serían en ese sentido los puntos débiles de esta ley? Bueno, en realidad todos los delitos de violencia tienen un punto débil y el punto débil está en la moral de los abogados, en la moral de los jueces y de los fiscales y también de los policías, aunque en la experiencia de los abogados que estamos llevando materia penal, la policía es la menos involucrada en injusticias, porque quien acusa es un fiscal, quien da la sentencia es un juez. Pero existen personas inescrupulosas, abogados y fiscales, que por ejemplo hay un divorcio y para que te dé todo, le acusaremos de un delito de violencia, puede ser sexual o de otra naturaleza. Entonces el individuo que es inocente, normalmente de género masculino, termina coartado de su libertad inmediatamente. Esto es ahora lo que sucede, no se necesita que eso refuerce la ley, es ahora, porque las penas son fuertes y las leyes se han ido modificando, ¿no? Lo que se tiene que hacer, aunque la ley 348 define lo que es un alegato falso, una denuncia falsa de violencia o de abuso, esto se tiene que reforzar con niveles científicos de investigación, ¿no? En el que la lógica, la inteligencia humana pueda diferenciar lo que es una denuncia falsa, abusiva, interesada, un mal uso de la ley y la verdad, ¿no? Porque lo primero que sucede es que hay un psicólogo que puede mentir, ¿no? Pero hay otros psicólogos que van a revisar el criterio de un profesional psicólogo y muchos psicólogos, ¿no? Los principios son los mismos, 2 más 2 es 4, en términos de análisis científico de un hecho. Entonces, si un psicólogo ha mentido en su informe por interés, por dinero, aquí tenemos 5 psicólogos que van a utilizar esa herramienta y van a generar no una nueva evaluación de la víctima, pero van a comparar todo y van a definir si la denuncia es un falso alegato o la denuncia es cierta. Hay casos en los que dicen que ha habido violación y tú ves el certificado forense cada día, ¿no? No hay ningún tipo de elemento probatorio de que ha habido en ese momento tal delito, ¿no? Pero pudo haber sido mucho antes, ¿no? Eso se suple. Pero inclusive en violencia doméstica, tú vas a leer, me ahorcó, me pateó la cara, me dejó sin poder andar 5 días. Y eso dice el papel, ese papel lo ha hecho el abogado, ese papel lo transcribe el fiscal. Van al IDIF, el IDIF dice cabeza intacta, cuello sin lesiones, ojos normales. Pero el abogado hace esta relación y yo me río porque ¿a quién le creo yo? ¿Al médico forense o al papel que me está diciendo que le ha pegado, que tenía millones de hematomas, pero el certificado forense solamente habla de un impedimento de 1 día o 2? Y de esto se trata de una moral. Yo creo que tenemos que hacer una campaña cotidiana, porque ya no va con cámaras, ya no va con una vigilancia, va con, como estamos en un cambio de gobierno, también tiene que ir un cambio de moral, ¿no? Cada día decía, o sea, hay que avergonzar a los fiscales y a los abogados y a los jueces, hay que avergonzarlos y nos tienen que dar derecho, tenemos ese derecho, pero bueno, a mí cada rato me quieren detener los jueces porque yo les digo nomás lo que tengo que decirle, ¿no?
Y es así, doctora. Lamentablemente es como reza el dicho, ¿no? Echa la ley, echa la trampa, y lamentablemente hay abogados que tergiversan la situación y siempre quieren salir con la suya en ese sentido. Sí. Ahora, esta ley Brisa elimina el caso de estupro. Sabíamos que el estupro tiene una pena entre 3 y 6 años. Y en este caso, con la ley Brisa, se está hablando de penas entre 20 a 25 años, que son muchas más fuertes. ¿Cómo es esta relación? ¿Se elimina esta figura con este proyecto de ley? Sí, se elimina esta figura porque es una suerte de impunidad. Primero parte del principio de que un menor de edad no tiene la experiencia necesaria para decidir qué quiere o qué no quiere. El otro análisis científico es que una persona hasta los 18 años no sabe controlar sus impulsos, ¿no? Sus impulsos físicos, hormonales. Viene un individuo, se aprovecha de esta inexperiencia, de las pasiones o debilidades de un adolescente o una adolescente y dice, ella quería o él quería, pero esa persona inexperta no puede disponer de su cuerpo en ese momento, no tiene voluntad ni capacidad de decisión. Y a título de estupro hay muchas violaciones, ¿no? Porque la diferencia entre una violación y un estupro viene a ser simplemente una palabra equivocada de una personita inexperta que puedes decir sí, ¿no? Pero esto tiene que ver, el profesor no puede decir que su alumno le ha dicho sí. El papá no puede decir que su sobrina o su hija le ha dicho sí. Entonces, es un asunto importante. Ahora bien, también tendría que compensarse con el fenómeno de la emancipación, ¿no? Porque hay jóvenes que quieren ser libres y decidir de su destino en todos los ámbitos. Entonces, estos niños o estos jóvenes también tienen que ser orientados en que o sea, tiene que haber una educación global y eso también dice la sentencia en el caso de Brisa Angulo. Tiene que haber una educación sexual apropiada, una información en cada minuto a cada persona en desarrollo menor de edad, ¿no? Entonces, no puedes a título de que mi alumna me ha dicho sí, entonces es estupro y no es violación. Y tú ya lo que ha pasado es que has roto los votos de confianza, por ejemplo, de maestro, ¿no? Por ejemplo, de un médico, un dentista, porque se dan muchísimos casos, ¿no? Y lo que ha pasado es que truncas destinos. Pero siempre está la voluntad de denunciar también, ¿no? Yo creo que vamos a ir perfeccionándonos en el futuro. Cada problema va a ir perfeccionando y las personas, más que las leyes, nuestra moral como bolivianos tiene que cambiar. Para ir cerrando, doctorita, con esta pregunta en los últimos minutos, en su criterio, ¿la ley Brisa fortalece la justicia, abre nuevos desafíos para este sistema, doctora? Bueno, es una herramienta repetitiva para mí, porque los protocolos ya los tenemos, ¿no? Hay un protocolo específico para delitos de carácter sexual que ha sido emitido por la Defensoría del Pueblo, el Tribunal Supremo de Justicia, los órganos internacionales. Hay todas esas leyes, pero no hay un cumplimiento de esas leyes, no cumplen los protocolos. Es o sea, yo quisiera eliminar a todos esos jueces como tales, no físicamente, ¿no? Pero hacerles repetir cada día qué es la ley, cuál es la moral, porque el Estado boliviano cumple con todo aquello y tenemos tanta vergüenza de cómo se practica el derecho por todos nosotros, ¿no? Como digo, los abogados, los fiscales, y donde más he visto transparencia, increíblemente es en la policía, ¿no? En este tipo de delitos, ¿no? Muchísimas gracias, doctora. Gracias, doctora. Gracias y queda a ustedes, esa Daniel. interrogante. Lamentablemente, la moral
es uno de los valores muy escasos en nuestros días. Tendrá que verse cómo se va a aplicar esta ley, evitar las falsas acusaciones y tratar de tener moral, tanto en los operadores de justicia como también dentro de la familia, fundamental. Gracias por la reflexión, Gracias doctora. a ti. Solamente una cosa más. El Estado no puede decir, no puedo investigar, ¿no? Que es lo que siempre pasa con los discapacitados, porque no tengo capacidad para evaluar a un autista, para evaluar a una persona con TDAH. No tenemos psicólogos. Y entonces el fiscal dice, no hay prueba y es inocente. Eso nomás quería decir. Está muy bien, doctora. Gracias. Muchísimas gracias por estar en el programa Al Punto. Gracias, esta es su casa, y por explicar esto que es tan amplio y también un tema, bueno, bastante delicado. Gracias a ustedes. Felicitaciones y sigan adelante. Muchísimas gracias, doctora. Y nosotros con esa reflexión, con ese análisis minucioso de lo que es la ley Brisa, las dos caras de la moneda, llegamos al final de nuestro programa. Muchísimas gracias, como siempre, por su preferencia. Los invitamos lunes a viernes, 20:30.